a ver uno de los cambios que hay en Denali que está disponible en CTP1 es los Contained Databases o las bases de datos autocontenidas. Primero, veamos qué es lo que intenta resolver los Contained Databases. Los Contained Databases tratan de resolver este dilema que siempre se van a encontrar los administradores de bases de datos. Yo tengo una base de datos del usuario, ¿verdad? Tengo acá, y la base de datos del usuario depende de ciertas características de la instancia donde está ejecutando. Por ejemplo, el collection, digamos, está definido en master, que es el collection por default, va a depender de los logins. ¿Dónde se definen los logins? Se definen en master, donde se definen internamente credenciales, los link servers, el CDR, todo eso se definen a nivel de la instancia. Entonces, él está dependiendo mucho de la instancia. Igual, si tenemos algunos objetos de replicación, etcétera, van a depender del MSDB. El otro punto se va a depender del TempDB y del collection que tenga el TempDB, que está heredado del master, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una base de datos que tiene un collection y el TempDB que tenga otro collection. Entonces, ese es el detalle y puede estar dependiendo de otra base de datos. Entonces, ¿qué es el ejemplo? Si yo quiero pasar esa base de datos de un servidor al otro, tengo que reconstruir todas las dependencias que existían con respecto a las demás bases de datos que podrían ser del sistema, digamos en el caso de master y de MSDB, y del TempDB y de cualquier otra base de datos que esté disponible. Si yo no reconstruyo esas dependencias, esa base de datos va a tener problemas, no va a levantar adecuadamente, o los usuarios no se van a poder conectar. Entonces, ¿cuál es el concepto que está detrás de las bases de datos autocontenidas? Dentro de eso de que se intenta de que toda la información que necesita la base de datos esté dentro de la misma. Entonces yo puedo decir esa base de datos es normal, puedo decir esa base de datos es autocontenida. Entonces en el momento que yo digo que la base de datos es autocontenida, toda esa información que antes se guardaba en master, ahora se empieza a guardar dentro de la base de datos. Y, por ejemplo, si yo tengo diferentes collections, ya no hay dependencia. Cuando se levanta y se genera el código que ya no se utiliza el hijo de la base de datos de la instancia, por ejemplo, sino que el de la propia base de datos. Cuando yo muevo la base de datos de un lugar al otro, se mueve con los usuarios, se mueve con los logins, con la autenticación. Entonces yo puedo hacer backup de un lado, historia del otro y ya no tiene dependencias con respecto a la instancia anterior. Entonces, esa es la propuesta que se tiene. Igual, como dice aquí muy claro, un Contained Database no tiene dependencias de configuración con la instancia o del motor de base de datos donde esté ejecutando. Entonces, la propuesta es, yo tengo servidor A, donde está corriendo una base de datos, y ahora por alguna razón la quiero mover al servidor B. Entonces solo hago acá, historia en otro lado, y la base de datos debería seguir funcionando. Sigue funcionando, ¿verdad? Dentro de no tengo que volver a reconstruir todas las dependencias que tenga. Y lo que me hace eso es de tratar de hacer las bases de datos mucho más fáciles de mover. En SQL Denali, en el STP1, tiene una nueva opción de base de datos que se llama Containment, que es el nivel de contenimiento, podríamos decir, digamos. En donde yo le puedo decir específicamente, quiero que esta base de datos sea Contained Database. E igual tenemos la parte de Partial Contained, que hay diferentes modelos de Contained Databases. En SQL Denali, en el CTP1, si ustedes quieren probar, van a tener que hacer un Partial Contained Database. Ese es el que aquí está haciendo. Y en este caso, ¿qué es lo que me permite y me soporta? Yo puedo tener toda la parte de logins, toda la parte de collection, está definida directamente dentro de lo que sería la base de datos. Entonces yo la puedo mover de un servidor al otro. Dentro de lo que serían los content users, que también es siempre la pregunta que se surge, ¿verdad? Es, ok, ¿qué pasa cuando un usuario, voy a crear un usuario en el content database? Entonces tengo dos modelos de creación de usuarios, basados en usuarios definidos dentro de la misma base de datos,
digamos, donde el usuario y el usuario y la contraseña está dentro de la misma base de datos, o usuarios basados en Windows Principals, que serían los seguridad integrada. O sea, esa es la seguridad integrada que ustedes ya hayan conocido. Entonces pueden trabajar los dos modelos, que son los dos modelos tradicionales de SQL Server. Repasando, ¿qué es lo que se tiene? Los Contained Databases trata de separar todo lo que sería la aplicación, digamos, todo lo que sería los aspectos específicos de la aplicación de aspectos específicos de la instancia, digamos, separarla de esa, digamos, y utilizar SQL Server solo como algo que ejecuta las cosas. Y el resto de la configuración está dentro de la base de datos. En el CTP1, por aquello, hay ciertas características que todavía no están disponibles. Por ejemplo, replicación, digamos, no puedo hacer replicación de un contained database, ni puedo hacer change data capture o change tracking, digamos. Esas son las restricciones que existen en este momento. ¿Cómo es de que yo tengo que estar haciendo el contained databases? Dentro de lo que serían los contained databases, prácticamente lo que me permite es nuevo Transact SQL que puede hacer diferentes cosas, y hay ciertos parámetros que sí están disponibles a nivel de contained databases. Por ejemplo, hay ciertas cosas que dependen de la instancia. Por ejemplo, la instancia puede elegir cuántos procesadores utilizar, cuánta memoria utilizar, si hay afinidad o no afinidad de procesadores. Eso sí hace a nivel de la instancia. Vamos, yo no le puedo poner a un contained databases y asociarle procesadores. Eso no se puede hacer. Que sería lo más lógico es que sean a nivel de la instancia. No es el propósito de los contained databases. Y después está todo lo que sería el manejo de collections. Acá vamos a levantar nuestra versión de SQL Denali. Hacémonos a full screen y aquí tenemos el script que vamos a estar utilizando, digamos, como base. Bueno, primero podemos revisar de que no tenemos las bases de datos ya creadas. Vamos a crear una base de datos que necesitamos para el puro inicio, que es esta. Y después vamos a crear dos bases de datos. En este caso, sí se puede ver el script, ¿verdad? Primero necesitamos generar dos bases de datos que vamos a utilizar como demos. Contain DB1 y Contain DB2, cada una con un collection distinto, ¿verdad? Una con SQL Latin General, que ese es de los anteriores, ¿verdad? De los collections de SQL Server, y después tenemos otro tipo de collection, digamos, 100% distintos. Primero, lo que tenemos que hacer es habilitar la opción de Contained Databases. Para poder habilitar las opciones de Contained Databases, tenemos que hacer un reconfigure y decirles de que queremos habilitar esa opción, ¿verdad? En este caso es Contained Database Authentication y poder hacerlo. Después de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decirle específicamente que queremos habilitar el Contained Database o la opción de autocontenido para las bases de datos. En este caso tenemos las dos bases de datos y lo que tenemos que hacer es establecer el nivel de container en el nivel que nosotros queremos. En el CTP1, como les dije anteriormente, el nivel que se soporta es partial, ¿verdad? Entonces, lo ejecutamos y ahora podemos empezar a utilizar algunas de las características. Por ejemplo, esta, digamos que es, recuerdan los tipos de autenticación de usuarios. En este caso, este tipo de autenticación de usuarios, vamos a crear un usuario que está definido entre la misma base de datos, ¿verdad? Ya tenemos es el usuario. Y después podemos tener aquí, digamos, este otro tipo de
usuario, definimos otro usuario en la otra base de datos. Vean de que algo interesante, el usuario se llama igual. Entonces, algo que es una funcionalidad, pero algo que tener cuidado, ¿no? Recuerden que ahora los usuarios están autocontenidos dentro de la base de datos. Entonces, fácilmente yo podría definir, en este caso, esto es parecido a lo que era el SQL Authentication, pues nada más que ahora está a nivel de la base de datos. Entonces, como los usuarios están definidos a nivel de la base de datos, perfectamente puedo tener un usuario repetido. Que para algunos escenarios es bueno, para otros escenarios es malo, pero también yo podría haber creado este usuario con base en un usuario Windows. Entonces lo que hago es que le asocio el usuario a esa base de datos y que tiene las posibilidades. Igual, para eso necesitaba yo la base de datos anterior. Por ejemplo, esta base de datos que yo creé, vean que la primera que creé no tiene habilitado el containment. Entonces, si yo intento ejecutarlo, me dice que no puedo, aquí está el error, que solo se puede permitir en una base de datos autocontenida. Después tenemos la parte de las bases de datos. Aquí vamos a crear otra base de datos que tiene un collection distinto. Vean que aquí tenemos un collection que era finish, ese sí corresponde con uno de los collections de las bases de datos anteriores, ¿verdad? De las de autocontenido. Vamos a crearla. De aquí vamos a hacer un pequeño demo. Vamos a crear primero una tabla de collection test. Y ahora vamos a primero definir aquí algo temporal, foo temporal, y vamos a tratar de hacer un query. Ven aquí el error que me está dando. La instancia de SQL Server está con un collection y la base de datos está con otro collection, ¿verdad? Supongo que ustedes ya se han topado este dilema con anterioridad. Recuerden que estamos creando un objeto temporal, entonces ese objeto temporal está heredando el collection de la instancia y se nos cayó la aplicación. Vamos, ese es el caso que existe, digamos, en este momento. Ahora, ¿qué pasa si queremos ver ese mismo caso, pero ahora en una base de datos autocontenida? Vean que estamos utilizando el containment 2. Vamos a seleccionar todo esto. Igual, vamos a utilizar teclado. No tiene filas, ¿verdad? Pero sí me permite hacer la resolución de las instancias y el collection. Pero el modelo temporal está heredando el collection de la base de datos, no está heredando el collection de la instancia. Entonces ya no nos genera ese error. Por eso es que se dice que la base de datos contenida la podemos pasar de una instancia a la otra sin importar el collection que haya o la configuración de la instancia. Vamos, entonces es importante. Si queremos saber qué bases de datos tienen autocontenido, podemos consultar acá, vamos dentro de esa opción y después solo vamos a hacer aquí un pequeño limpieza del script. Entonces ven de que en realidad las opciones de base de datos contenida es bastante sencilla, bastante fácil de estar utilizando.